Bien, hoy vamos a resolver otros 3 ejercicios de derivadas trigonométricas. En este caso utilizaremos derivadas con función tangente. La primera nos dice y es igual a la raíz cuadrada de tangente de 5x. La fórmula para la tangente es igual a la derivada de u por secante al cuadrado de u. Aquí no vamos a utilizar la fórmula para derivar una raíz. Vamos a buscar una expresión similar a esta quitando la raíz. Aquí recordando, el exponente que se encuentra dentro de nuestro radical es 1 y el que está afuera es 2. Entonces, podemos igualar a y como tangente de 5x, el número al que está elevado nuestra raíz, es el numerador. Y el número que indica nuestro grado de radical es el denominador. Por lo tanto queda y igual a la tangente de 5x elevado a la 1 medio. Ahora tenemos la otra función. Vamos a ponerla aquí. U a la n. Y para derivarla tenemos que poner n por u a la n menos 1 por la derivada de u. Ahora sí, ponemos y'. Es igual a 1 medio. 1 medio. Que va a multiplicar a u, que sería tangente de 5. De 5x. De una vez podemos ponerle el denominador 1. A la n menos 1. Aquí si le restamos a 1 medio, un entero, podemos ponerlo como 2 enteros. Nos queda negativo 1 medio. Entonces sería tangente de 5x elevado a la menos 1 medio. Y esto por la derivada de la tangente de 5x. Hay que recordar que hay formularios donde viene tan, que sería tangente, o donde viene que es TG, es el formulario que yo tengo, yo manejo TG, pero pues en esta ocasión se me ocurrió poner tan, es lo mismo, realmente no importa, pero bueno, ok. Realizamos la multiplicación de estas dos fracciones, numerador por numerador y denominador por denominador. Nos queda lo siguiente, 2 por 1 nos queda 2. 1 por una expresión cualquiera nos queda dicha expresión, es decir, 1 por la tangente de 5x elevado a la menos 1 medio nos da exactamente lo mismo. Tangente de 5x a la menos 1 medio. Y aquí multiplicamos por la derivada de la tangente de 5x. Observamos que tenemos un exponente fraccionario y además es negativo. Lo que queremos hacer es convertirlo a positivo. Entonces ponemos y' es igual. Y lo que tenemos que hacer es aplicar el recíproco. Es decir, tangente de 5x ponerlo en el denominador. Pero observamos que el número 2 ya está ahí. Por lo tanto lo dejamos y no le movemos nada. Entonces sería 2 por la tangente de 5x. Como lo pasamos de numerador a denominador, el signo de nuestro exponente cambia de naturaleza. Es decir, si está negativo cambia a positivo. Y arriba nos queda 1. Ahora resolvemos nuestra derivada. Tenemos la tangente de 5. Para ello recordamos nuestra fórmula. La derivada de la tangente de x es igual a la derivada de u por la secante al cuadrado de u. Entonces, tenemos aquí que en esta función u es 5x. Derivada de 5x por la secante al cuadrado de u, es decir, 5x. Aquí, bueno, ya podemos quitar esto que dice derivada y dejamos solamente al 5.
ya que la derivada de una constante por una multiplicación es, perdón, de una constante por una variable x es igual a solo la constante. Entonces, nos queda 5 secante al cuadrado de 5x. Y ahora debemos quitar este exponente. No parece exponente, parece más bien que se está multiplicando. Pero eso de ahí es exponente a la 1/2. Sí, más pequeñito. ¿Cómo lo vamos a eliminar? Recordamos que tenemos una expresión elevada a un exponente fraccionario. El numerador va a ser el número que se encuentre adentro de nuestro radical y el denominador indica el grado del radical. Por lo tanto nos queda 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada. Aquí se queda 1, aquí se queda el 2, pero no son necesarios escribirse, de la tangente de 5x. Todo esto por 5 secante al cuadrado de 5x y le agregamos denominador 1 para poder realizar la multiplicación de fracciones. Entonces al final nos queda, ya casi no tiene tinta, 1 por toda esta expresión nos queda la misma, ¿no? 5 por la secante al cuadrado de 5x. Y lo mismo hacemos con el denominador. Y este sería el resultado de nuestro primer ejercicio. Como segundo ejercicio tenemos la función y es igual a 2x más la tangente de 7x al cuadrado. Recordamos que la derivada de una suma o resta va a ser igual a la derivada de cada uno de sus componentes. Es decir, y' va a ser igual a la derivada de 2x más la derivada de la tangente de 7x al cuadrado. La derivada de una constante por x es igual a solo la constante, es decir, la x se cancela y nos queda 2. Ahora tenemos la derivada de la tangente de 7x al cuadrado. Para ello recordamos nuestra fórmula, donde tenemos que la tangente de x, su derivada sería igual a la derivada de u por la secante al cuadrado de u. Entonces marcamos, ¿quién sería u? U sería 7x al cuadrado. Derivamos entonces, sería la derivada de 7x al cuadrado por la secante al cuadrado de 7x al cuadrado. La derivada de 7x al cuadrado, 2 por x, 2x. 2x por 7 nos queda 14x. 14x a la 2 menos 1 nos queda 14x a la 1, pero no es necesario escribirla. Por la secante al cuadrado de 7x al cuadrado. Y esta sería la derivada de nuestro ejercicio. Y por último tenemos esta función que dice y es igual a 3 tangente de 5x. Notamos algo raro, algo extraño. Vemos que la tangente tiene una constante, por lo tanto al momento de derivar, la constante sale de nuestra derivada. Recordando la fórmula, la constante por una función u, su derivada es igual a la constante por derivada de u. Entonces ponemos y' es igual a 3 derivada de la tangente de 5x. Va a estar súper sencillo y súper corto. Y' igual a 3. La derivada de la tangente de x va a ser igual a la derivada de u por la secante al cuadrado de u.
Entonces derivamos al 5x. Y después lo multiplicamos por la secante al cuadrado de 5x. Y' nos queda 3. La derivada de 5x es 5. 3 por 5, secante al cuadrado de 5x. Observamos nuevamente que tenemos dos constantes que no tienen nada que ver con esta, o sea, es decir, no están después de la secante o a la derecha de la secante al cuadrado. Por lo tanto, podemos multiplicarlas. Y ponemos y' es igual a 15 secante al cuadrado de 5x. Y este sería el resultado de nuestra derivada del día de hoy.